Bueno, ha sido un casting duro porque fueron varios meses, ¿no? Pero bueno, en principio ya me lo imaginaba porque yo me quiero mucho y entonces pienso en lo positivo y digo, va a ser así, pues va a ser así. Entonces, pues ocurrió y así fue, aquí estoy. Sí, nosotros tuvimos como, bueno, varias personas para hacer casting. Yo al principio estaba en Madrid, entonces había alguien allí en Tenerife, empezaba a mover, pero en los tiempos de pandemia, que era complicado, sobre todo para encontrar a... Bueno, adolescentes igual un poquito más fácil, pero para niños muy difícil porque los parques estaban cerrados, sí. Entonces no se podían encontrar en la calle. La directora de casting quería hacer street casting para encontrar pues, actores naturales o gente, pues, que uno... La típica gente que no va a un casting, ¿no? Porque a veces se encuentra, para este tipo de películas, igual perfiles más interesantes ahí. Entonces eso fue lento y al final, de hecho, tuvimos que acabar haciendo casting normal. Aunque Paula no vino por ahí, vino por... Una persona que trabajaba para mi padre, que es su tía. Bueno, tu tía segunda, prima, tal. Y además eso tardó mucho porque ella estuvo convenciendo a Paula un poco para que lo hiciese. Más que nada porque esta persona, Leo, decía, yo creo que tengo la personalidad para ti, Omar. Pero dame un poquito, ¿no? Decía como, déjame un poquito. ¿Pero por qué no te veías? No me lo creía, en plan, yo decía, eso es mentira, yo no voy a llegar a eso. Pero no sé por qué pensé en ese momento eso, porque yo siempre he sido muy optimista, yo siempre he dicho que sí a todo. Pero en ese momento me dio la arrancada de decir que no quería. Pero después pensé, yo siempre de chiquitita me ha gustado el teatro, en verdad, y siempre he hecho un montón de horas de teatro en el colegio. Y dije, bueno, me voy a dar la oportunidad que nunca se sabe, al final es una oportunidad en la que se te ofrece la vida. Y pues la escogí. Yo creo que tardó un mes en mandar el primer vídeo. Sí. Y además era un vídeo que nos llamó mucho la atención porque ella decía que quería ser futbolista. Entonces era como, iba, no sé, la forma de hablar y eso, sí que decía, uy, esta niña tiene como fuerza. Lo que sí que vimos como, tiene mucha fuerza, tiene mucho carácter, pero no, tampoco vimos que le interesase tanto el cine. Pero ahí yo creo que la directora de casting sí que vio muy rápidamente aquí hay algo, ¿no? Entonces más adelante volvió a quedar con ella ya en persona varias veces. Fue todo como muy poco a poco, mientras seguíamos buscando, ¿no? Otro tipo de otras chicas, ¿no? Y tal. Y hasta que, yo no sé cuántos vídeos vi tuyos hasta que realmente quedamos. Y luego hicimos varias pruebas, ¿no? Varias pruebas ya como actuando, escenas preparadas con la actriz de la madre, con el niño, y ver también no solo que ella funcionase por sí misma, sino que funcionase con los otros, con la que iba a hacer de madre y con la que iba a hacer de hermano. Entiendo, si te lo propusieran ahora, dirías que sí de inmediato. Sí, obviamente, ahora estoy más interesada en este mundo, es más, me han llamado para otras series, películas, y estoy muy interesada y con mucha ilusión de hacer nuevos proyectos. Yo estoy diciendo que fueron 6 meses, que creo que fue por ahí más o menos. En marzo me habían llamado ya que estaba acogida. El 3 de marzo, me acuerdo. Y enseguida empezamos, ¿no? Sí. Y marzo, pues y rodamos en agosto. En agosto, unos días después de abril, mayo, junio, julio, agosto. 5 meses. 5 meses. Unos 5 meses estuvimos ensayando, bastante. Pero se fueron rápido, para mí se fueron rápido. Yo creo que ensayábamos como 1 o 2 días a la semana más o menos al principio, o en tu casa, o en la casa de la actriz que hace de madre, o en la de Agustín, en la del niño. Fue bastante intenso, y al final cada vez más, ¿no? Sí. No, guión solo fue, yo creo que las 2 últimas semanas. Yo creo que nos lo leímos juntos una vez. Sí. De decir, vamos a ver el guión para que sepáis cuál es la película. Bien. Sí, veíamos cosas como a voleo, en plan, cosas que querías recalcar en la película que eran importantes, justo. Pero de por sí teníamos el guión como libre y podíamos decir improvisar. Hacíamos teatrillos, muchos teatrillos a veces, por ejemplo, si estaba contigo y con Agustín, pues hacía, por ejemplo, la escena de los negros, la rodamos, las ensayamos en mi casa, y luego las que son como más corales con todos, sí que las ensayamos varias veces, ¿no? Que me ponía yo con el móvil, ahora las rodamos, pero yo me pongo contigo y te sigo. Sí que hacíamos como las secuencias, pero nunca se aprendían texto. Además, ellos me daban mucho miedo que cogiesen el texto, porque ella y Agustín, el niño, porque con una mirada se lo memorizaban. Entonces era como, diálogos no los miréis, porque yo sí que tenía escrito todos los diálogos, ¿no? Y si, bueno, pues también por si en algún momento no funcionaba, pues bueno, aquí están los diálogos, los podemos usar. Pero siempre era más fresco y mejor cuando salía de ellos, ¿no? Era como Paula que usase sus palabras siempre, porque van a ser mejores que las que yo escriba, ¿no? Yo es que soy una chica que habla mucho, entonces digo de todo siempre. Pero al principio sí me daba miedo porque decía, en verdad me tengo que aprender un montón de cosas, o sea, lo pensaba al principio, pero después ya me comunicaron que no era así. Pero me daba miedo porque yo decía, a lo mejor si me leo esto lo voy a entonar más.
Y, por ejemplo, una frase que tú lees la vas a entonar, en plan, no te metes directamente en el contexto cuando no eres profesional, evidentemente, pero lo llevé bien. Como soy muy habladora, pues podía decir de todo. Sí, yo creo que casi toda la parte como de interpretación tenía más que ver con ver cómo te sentías tú, cómo se sentía el personaje, y eso era como lo que lo que tú trabajabas, ¿vale? Entonces, y hablábamos, me estoy acordando ahora de cosas que te habían pasado similares, a veces te preguntaba para encontrar un poco, vale, y entonces cómo te sentías, y ya tú eso lo transmitías con tu cara. Era como más un trabajo de cómo conseguir que tu cara transmita emociones que otra cosa, y tú la controlas muy bien, como la expresividad de la cara. Eso, que parece como muy técnico, pero en realidad eso se te da bastante bien. Sí, ha sido fácil trabajarlo, no ha sido difícil. Por parte sí me sentía muy identificada porque en lo personal tenía cosas muy parecidas, en plan, en el sentido de los sentimientos, la personalidad del personaje de Paula, y el vocabulario me costaba mucho porque claro, en esa época no se decía lo mismo que se dice hoy en día, entonces yo estoy acostumbrada a decir a mi día a día ciertas cosas que antes no se podían decir, entonces tenía que llevarlo rajatabla. Es más, en algunas ocasiones se me iba y Omar decía Paula, no sé qué, y yo, bueno. Pero bueno, fácil. En realidad la película autobiográfica no es, yo creo que lo que tiene es como, o lo que yo pretendía era como intentar transmitir ciertas sensaciones que yo tuve en mi infancia en Tenerife, más que contar como hechos concretos míos. Lo que sí que hay es como hechos documentales, históricos, que sí que ocurrieron. El personaje de Paula, es verdad que Paula tenía ciertas cosas en su propia vida que tenían que ver con el personaje. Fue azaroso, ¿no? Pero así era y eso facilitaba. Pero igualmente el personaje ya estaba y Paula es que como que se adaptaba muy bien a cambiar los estados de ánimo. Tiene como, yo creo que sabes muy bien, o no sé si has practicado mucho, mientes muy bien, es decir, eso, en cierta forma. Desde chiquitita siempre he sido así, muy víctima. Entonces tiene esa facilidad innata de mentir, de convencer, de seducir, ¿no? Que puede hacerlo cualquier cosa, ¿no? Si se la explicas qué es lo que, cuál es la, o sea, como tú le explicas qué es lo que tiene que conseguir del otro, ¿no? Como lo va a hacer. Entonces, bueno, un poco al final, como el propio trabajo actoral, cuando planteas una escena, ¿cuál es el objetivo del personaje aquí? Sí, efectivamente, sí, no es más que esto. Si al final se habla mucho esto como que sea actor natural, actor profesional, pero la forma de trabajar ha sido totalmente como con un actor, es decir, no hay ninguna forma, nada diferente, no ha ocurrido nada diferente que digas, se ha tratado a los actores como si no fuesen profesionales, el trabajo ha sido exactamente el mismo. Sí, en la escena cuando estábamos en el banco, bueno, iba a decir Hacienda, mentira, Hacienda es, no sé, no. Con mi abuela, que mi abuela es mayor, evidentemente. Bueno, es mi abuela, en la vida real, entonces la tenía más cercana, entonces lo llevaba más fácil. Pero fue difícil porque ella a veces se le olvidaban cosas y tenía que recalcarlo todo el rato. Y tuvimos varias veces que repetirlo, pero bueno, se hizo pesado, pero lo pudimos sacar adelante. Y había una, yo creo que la primera que me contabas antes, ¿no? La del baile del vivo, bueno, sí. Se me hizo pesada básicamente porque era el primer día de rodaje y tenía que bailar el baile del vivo. Y estuvimos varios meses ensayando ese baile y a mí me daba mucha vergüenza porque, claro, había un equipo de trabajo detrás que yo no conocía y me daba mucha vergüenza. Y me costó mucho, la verdad, pero lo hice. Obviamente uno aprende cosas cuando ves la película, hay cosas que a lo mejor me hubiese gustado tener más tiempo para una cosa en lugar de para otra, casi como o me dan ganas como de probar otras cosas. Ahora ya termino la película y digo, igual me tengo que hacer otra peli con Paula, pero más centrado incluso en la interpretación, como más pequeña, menos ambicioso en cuanto a localizaciones y más ambicioso en cuanto a personajes, ¿no? A trabajar más los personajes. Eso es como lo que haría en el próximo. Una de las complicaciones a nivel de producción y una de las motivos por los que tuve que recortar 20 páginas de guión a pocas semanas de rodaje es por la cantidad de localizaciones, porque al ser localizaciones naturales tienes que desplazarte. Si estás como en un estudio, pero aquí eran todas localizaciones naturales y te complican, sobre todo en películas de bajo presupuesto, ¿no? Son 3 pueblos y que para ir de uno a otro no es tan fácil. Son muy complicados. Claro, parece en la película que estás en un solo sitio, pero está Boca Cangrejo, Los Pocitos y ¿dónde más estábamos? ¿Dónde la ermita? Bueno, sí, son 3. Sí. Se han quedado, una secuencia
que nos llevó mucho tiempo rodar y que yo disfruté mucho haciéndola. No sé qué, tú qué tal lo pasaste. ¿Cuál? En la que estabas en los neumáticos flotando en el mar. Ay, es verdad. Había una secuencia, bueno, ahí en Tenerife están los grandes cruceros que aparcan ahí enfrente, entonces tú estás ahí y tienes enfrente, ya han llegado a haber colas de 8 cruceros, entonces eso es lo que tienes ahí enfrente, pues, y me parecía que no ahondaba en esta cosa del turismo, ¿no? Y entonces ellos en los neumáticos, que eso también era un recuerdo de mi infancia, ¿no? Cuando en aquella época te bañabas en los neumáticos de tractores grandes, ¿no? Les inflabas y estaban los dos hermanos allí flotando en mitad del mar viendo a esos barcos. Lo que pasa es que ese día, por las mareas, etcétera, estaban muy adentro los barcos, había mar, la gente vomitaba en el barco, ellos para meterse... Yo lo pasé muy mal también porque yo tengo miedo, yo le tengo respeto al mar. Y yo pensaba, ¿me va a salir un tiburón o algo? Lo que piensa todo el mundo, ¿no? Y me dio mucho miedo, pero un montón. Eso se quedó fuera, no, se quedaron hay muchas cosas que se han quedado fuera, o cosas que en realidad están muy cambiadas, aprovechadas de aquí y de allí. Es cuando saltáis la valla, también Sí. hay un momento que ellos salían corriendo, que era el final de la peli. Ellos salían, después de vallar el edificio abandonado, el mamotreto, los dos hermanos, hay un momento que le dices tú a él, ¿no? Carrera, es verdad. y salen corriendo y escalaban una valla y se acaba la película ahí. Eso no al final No puede ser. No está. Había a mí me resultaba muy paradójico esta idea de cuando se abrían las puertas a Michael Jackson para que viniese a Tenerife, ¿no? Que era un negro que no quería ser negro, pero que se le recibía con los brazos abiertos, bueno, pues imagínate, ¿no? Y sin embargo en ese momento se empieza a abrir como la vía atlántica de inmigración, que es como cuando empiezan a explorar una manera de llegar a Europa. Además me hace mucha gracia como a Europa, que simplemente tiene que cruzar un poquito, ¿no? Que es en Canarias, con pateras, ¿no? En ese momento simplemente hay como un primer intento creo que en Lanzarote, otros que ni sabremos porque se habrán quedado por el camino, y simplemente marca como lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Yo creo que la película marca un poco como todas las cosas que iban a pasar después. Y me parecía como... me gustaba esa contradicción entre, al final los niños, ¿no? Reciben a los negros de verdad, ¿no? Que vienen de África y que vienen en patera y no vienen en un avión privado.